La palabra el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, don Alberto Reyero. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, don Javier Font, por comparecer para informar sobre la situación del Eurotaxi desde el punto de vista de Fama Cocenfe Madrid. Antes de empezar, quería aprovechar para recordar a todos que hoy es el día del bastón blanco y que, desgraciadamente, al coincidir con la comisión, no vamos a poder asistir al acto como hicimos el año pasado. Para la preparación de la comparecencia suya hemos realizado lo siguiente. En primer lugar, hemos analizado las propuestas que usted ha citado, que realiza Fama, tanto las que contiene su propuesta de plan estratégico como su estudio sobre la valoración del servicio de Eurotaxi realizado por los usuarios con movilidad reducida. En segundo lugar, nos hemos reunido con los profesionales del Eurotaxi, alguno de los cuales se encuentra hoy aquí. En tercer lugar, hemos estudiado diversos informes existentes, especialmente el libro blanco del Eurotaxi, que aporta propuestas muy interesantes. Y finalmente hemos repasado la legislación relevante en la materia y en nuestra comunidad, entre la que se encuentra pues lo que usted ha citado, la Liondao, el Real Decreto 1544/2007 de 24 de noviembre o la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, por citar algunos, aunque hay más. En cuanto al aspecto cuantitativo, es evidente que tenemos un problema en la Comunidad de Madrid. Hace unos años, usted comenta que en el 2003 había los mismos Eurotaxis, pero hace unos años llegó a haber 145 Eurotaxis en la Comunidad de Madrid y hoy son poco más de 100. Además, si hablamos de 100 Eurotaxis, hay que tener en cuenta que no todos están disponibles todo el tiempo, ya sea por descanso semanal, horario de trabajo, prestación del servicio en distintas plataformas, etcétera, por lo que la disponibilidad real del servicio que tiene el usuario es limitada. Y en algunas horas y días, por ejemplo, un sábado por la noche, se traduce generalmente en disponer de solo un Eurotaxi para toda la Comunidad de Madrid. Y para colmo, el Real Decreto que usted ha citado, el 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, establece que en 10 años, es decir, en 2017, las licencias de Eurotaxi deberían ser de un 5% del total, lo que quiere decir que con los números de la actualidad estaríamos hablando por encima de las 750 Eurotaxis. Es decir, tendríamos que multiplicar por más de 7 el número de Eurotaxis existentes en solo 4 años. En cuanto al aspecto cualitativo, usted ha presentado el estudio sobre la valoración del servicio de Eurotaxi realizada por los usuarios con movilidad reducida, y lo cierto es que, aunque la muestra que presentan es pequeña, solo son 45, arroja conclusiones importantes que no voy a repetir porque usted ya ha señalado las más importantes y que considero además muy a tener en cuenta. Uno de los temas tratados de manera extensa es el asunto del tope de los 5 euros que contienen las tarifas del 2013. Nos parece razonable la existencia de un tope, que es además lo que establece la ordenanza, y no vamos a entrar a discutir cuál es el adecuado, porque eso compete a la Administración y a los profesionales del sector. Lo que sí tenemos claro es que las normas son de obligado cumplimiento, que el sobrecoste del servicio de estas características no lo debe soportar el usuario, pero tampoco lo debe soportar en exclusiva el profesional, y que tenemos que ser muy cuidadosos para que una determinada regulación no ponga en riesgo la prestación de servicios determinados. Estoy pensando en aquellos que se solicitan cuando hay pocos Eurotaxis disponibles y la distancia para la recogida del usuario es considerable, o la prestación de servicios a toda la comunidad de personas con discapacidad. La impresión general de mi grupo es, coincidimos con lo que usted ha comentado, es que echamos de menos a la Administración en todo esto. Ese entiendo que es uno de los objetivos de su comparecencia, señalar el problema y apuntar los responsables para su solución aquí en esta comisión. A nuestro juicio, la Comunidad de Madrid tiende, por decirlo de una manera expresiva, a escurrir el bulto en el tema del taxi, que es un tema complicado, lo reconocemos, pero que en el caso de los Eurotaxis se trata muchas veces de la única oportunidad que tienen las personas con discapacidad de realizar una vida plena, ya sea laboral, educativa, sanitaria o de ocio. Y con esto aprovecho para realizar una serie de propuestas más allá de las que se contienen en su plan estratégico, algunas de las cuales compartimos y otras no, pero que puede ser un magnífico punto de partida para mejorar el servicio de Eurotaxi en nuestra comunidad. Estas propuestas, como no puede ser de otra manera, miran sobre todo a la Administración, que a nuestro juicio es quien tiene el papel más relevante en la solución de este problema. En primer lugar, es revisar las buenas prácticas existentes en otras partes de España. Ejemplos hay muchos: Barcelona, Pamplona, País Vasco, Zaragoza y muchos otros,
En algunos casos hay subvenciones directas al usuario, monotaxis, ayudas anuales, etcétera. Se trata de estudiar lo que se hace en otros lugares y ver qué es aplicable y qué no en Madrid. Y también analizar por qué se quitaron en su momento en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, nos encontramos con que en la Comunidad de Madrid se han retirado todas las ayudas existentes en el pasado, ya fueran ayudas o subvenciones al usuario, las que abonaba el SUMA para servicios de rehabilitación, las subvenciones de ayuntamiento y comunidad para adaptación de los vehículos, etcétera. Se nos dirá que no hay dinero, ya lo sabemos, pero ¿es razonable que los afectados sean las personas con discapacidad? Creemos que no. La alternativa que tienen en muchos casos es quedarse en casa porque el transporte público no es siempre una alternativa para las personas con discapacidad. Además, me van a permitir que haga un pequeño ejercicio de estimación por el que podemos concluir que el esfuerzo presupuestario es importante, pero limitado. Si consideramos que cada Eurotaxi hace 60 servicios de Eurotaxi de media al mes, por 11 meses, estamos partiendo de que cada Eurotaxi en la comunidad presta alrededor de 660 servicios al año. Si son 100 los que hay en la actualidad, podemos estimar que se hacen unos 66.000 servicios de Eurotaxis al año. Imaginemos una subvención de 5 euros, por hablar del tope del servicio. Eso significaría un coste de 333.000 euros. Y es solo un ejemplo de lo que significa realmente este tipo de presupuestos a la hora de poder elegir dónde recortar y dónde no. En tercer lugar, consideramos que hay que apostar por facilitar al usuario la utilización del servicio y eso pasa por prestar alguna clase de ayuda económica de las mencionadas. En segundo lugar, incentivar a que los profesionales del taxi se incorporen al Eurotaxi y para eso tiene que resultar atractivo o al menos no gravoso. Que haya descendido su número en los últimos años es evidencia de que en la actualidad no resulta especialmente atractivo para el sector. En tercer lugar, introducir exenciones tributarias, ya sean, a modo de ejemplo, la que usted ha citado, el impuesto de circulación o el impuesto de vehículos de tracción mecánica, considerar el IVA como el de los servicios generales de la discapacidad, es decir, a un tipo menor, etcétera. En muchos casos, estas medidas tributarias quedan fuera de la competencia de la Comunidad de Madrid, pero ya sea la Administración local o la central, las competentes, entre todas tendrán que comprometerse a cumplir la ley en 2017, que recordemos que significa contar con más de 750 Eurotaxis en la Comunidad de Madrid. Otra alternativa que nos queda sería incumplir la ley, lo que es desgraciadamente demasiado común en nuestro país. En cualquier caso, todas estas medidas deben ser estudiadas por todos, usuarios, profesionales y administración, sin exclusiones. Y por eso apostamos, primero, por una llamada a la responsabilidad por parte de todos para que no pongamos en riesgo un servicio que no nos podemos permitir que se interrumpa ni siquiera un día. Segundo, voluntad de llegar a un acuerdo por parte de todos y recordar que los buenos acuerdos suelen ser aquellos que no satisfacen al 100% a ninguna de las partes. Y tercero, disposición para sentarse a una mesa en donde se discutan las distintas posiciones y propuestas de usuarios, profesionales del sector y administración con el mismo objetivo. En ese proceso cuentan con el apoyo de mi grupo de Unión Progreso y Democracia. Compartimos con usted que por encima de todo prima el interés de las personas con discapacidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Reyero.